Si estás pensando en meter inteligencia artificial en tu clínica, hay una pregunta que debes responder antes que ninguna otra. Y no es si la inteligencia artificial va a diagnosticar mejor que tú. La pregunta real es a dónde van a parar los datos de tus pacientes. Porque la información de salud es, legalmente, de las más sensibles que existen. Y en México las reglas cambiaron hace poco, aunque casi nadie se enteró. El 20 de marzo de 2025 se publicó una nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Abrogó por completo a la ley de 2010. El Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, desapareció, y sus funciones pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y esa ley ya tuvo además una reforma en noviembre de 2025. Entonces, si tu aviso de privacidad y tus contratos siguen citando la ley vieja y al INAI, están desactualizados. En este video te voy a dar el marco completo para implementar inteligencia artificial en tu consultorio o en tu clínica sin exponer a tus pacientes, y sin exponerte tú. Con artículos concretos, no con generalidades. Vamos con lo primero, porque de aquí se desprende todo lo demás. La ley dice, en su artículo 2, que el estado de salud presente o futuro y la información genética son datos personales sensibles. Eso no es un detalle, cambia por completo el nivel de exigencia. El artículo 8 es muy claro. Tratándose de datos personales sensibles, el responsable debe obtener el consentimiento expreso y por escrito de la persona titular. Y ese por escrito se puede cumplir con firma autógrafa, con firma electrónica, o con cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. Por eso una firma en tablet dentro del expediente sí sirve, siempre que quede registrada y asociada al paciente. Segundo punto, tu aviso de privacidad. El artículo 15 exige al menos 6 elementos, y hay uno que casi todos omiten. Tienes que identificar de forma expresa los datos sensibles que tratas. No basta con decir tratamos datos personales. Y ahora el concepto que más confusión genera, y el que más te conviene entender bien. En la ley existen dos figuras. Tú, la clínica o el médico, eres el responsable, tú decides sobre los datos. Tu proveedor de software, el que aloja el expediente o el que procesa la transcripción con inteligencia artificial, es la persona encargada, trata los datos por cuenta tuya. Y la ley define transferencia como la comunicación de datos a una persona distinta de la titular, del responsable o de la persona encargada. Escúchalo otra vez. La persona encargada está excluida. Es decir, entregarle datos a tu proveedor no es una transferencia. Es una remisión. Y eso significa que no necesitas un consentimiento adicional del paciente solo por usar un sistema en la nube. Lo que sí necesitas es que ese proveedor esté obligado por contrato al mismo nivel de protección que tú. Ahora sí, el checklist práctico. Son 7 puntos que debes exigirle a cualquier herramienta de inteligencia artificial antes de conectarla a los datos de tus pacientes. Punto 1. Propósito acotado. Define por escrito la finalidad exacta de la herramienta. Si la contrataste para transcribir consultas, no debe usarse para entrenar modelos ajenos ni para fines comerciales. Eso se pacta, no se asume. Punto 2. Minimización. La herramienta solo debe recibir los datos que necesita para su función. Un asistente que agenda citas no necesita el historial clínico completo. Punto 3. Ubicación y control del dato. Pide al proveedor, por escrito, la ubicación de la infraestructura donde viven los datos, la confirmación de cifrado en tránsito y en reposo, y la garantía de que tú puedes exportarlos y borrarlos cuando quieras. Si no te lo pueden responder por escrito, esa ya es tu respuesta. Punto 4. Entrenamiento. Este es el que más se pasa por alto. Debes exigir por contrato que los datos de tus pacientes no se usen para entrenar modelos de terceros. Muchas herramientas gratuitas o de consumo masivo hacen exactamente lo contrario, y por eso no deben tocar un expediente clínico. Punto 5. Control de acceso y bitácora. Cada usuario con su cuenta, permisos por rol, y registro de cada persona que vio o modificó un expediente. El artículo 18 de la ley te obliga a implementar medidas administrativas, técnicas y físicas, y a ponderar el riesgo y la sensibilidad de los datos. Un expediente clínico está en el escalón más alto de sensibilidad. Punto 6. Plan ante incidentes.
El artículo 19 establece que las vulneraciones de seguridad que afecten de forma significativa los derechos patrimoniales o morales deben informarse de forma inmediata a la persona titular. Y mucho ojo con esto, la ley mexicana dice de forma inmediata. No te da un plazo de 72 horas. Ese plazo es del reglamento europeo, y no aplica aquí. Punto 7. Salida. Antes de firmar, ten claro el procedimiento para irte con tus datos. Tu obligación de conservación no depende del proveedor. La norma oficial mexicana NOM 004, en su numeral 5.4, exige conservar el expediente por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último acto médico. Si tu proveedor no te garantiza esa continuidad, el problema legal es tuyo, no suyo. Ya tienes el checklist técnico y legal. Falta el criterio ético, y aquí no hace falta inventar nada, porque la Organización Mundial de la Salud ya lo definió. En 2021 la OMS publicó su primer informe global sobre inteligencia artificial en salud, con 6 principios rectores. Te los dejo, porque funcionan muy bien como criterio de compra. 1. Preservar la autonomía del ser humano. 2. Promover el bienestar y la seguridad de las personas y el interés público. 3. Garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad. 4. Promover la responsabilidad y la rendición de cuentas. 5. Garantizar la inclusividad y la equidad. Y 6. Promover una inteligencia artificial con capacidad de respuesta y sostenible. Si un proveedor no te puede demostrar esos 6 puntos, desconfía. En enero de 2024 la OMS publicó además una guía específica sobre modelos multimodales grandes, con más de 40 recomendaciones. Y ahí aparece el riesgo del que casi nadie habla, el sesgo de automatización. Es la tendencia del clínico a pasar por alto errores que se habría detectado por sí mismo, o a delegar en el modelo decisiones difíciles solo porque la máquina sonó muy segura. Ese riesgo no se resuelve con tecnología. Se resuelve con criterio, con capacitación y con revisión humana obligatoria. Un apunte más sobre México. El decreto publicado en el Diario Oficial el 15 de enero de 2026 reformó la Ley General de Salud e incorporó un capítulo de salud digital. Ordena a la Secretaría de Salud elaborar protocolos de seguridad para la confidencialidad de la información y la protección de datos personales de los pacientes. Y para los servicios de telesalud exige sistemas que garanticen confidencialidad, integridad y disponibilidad, además de consentimiento informado. Pero te doy un dato honesto que casi nadie menciona. Ese decreto no habla de inteligencia artificial ni una sola vez. Así que el marco que hoy te aplica sigue siendo la Ley de Protección de Datos, la norma del expediente clínico, y tu propio criterio profesional. Resumamos. 1. La Ley de Protección de Datos cambió en 2025, así que revisa tu aviso de privacidad. 2. Los datos de salud son sensibles y exigen consentimiento expreso y por escrito. 3. Tu proveedor de software es encargado, no un tercero, pero debes obligarlo por contrato. 4. Pasa cualquier herramienta de inteligencia artificial por el checklist de 7 puntos antes de conectarla. Y 5. La decisión clínica siempre es del médico. En Salud Total construimos con ese principio desde el primer día. Nuestra inteligencia artificial escucha la consulta y ayuda a llenar los campos del expediente, pero el médico revisa, corrige y decide antes de guardar. Tú diagnosticas, la inteligencia artificial captura. Los datos viven en tu expediente, con control de acceso por rol. Si quieres verlo funcionando con tus propios flujos, entra a saludtotal.mx y agenda una demostración. Implementa la inteligencia artificial con reglas, con evidencia, y con respeto por tus pacientes.